Hola muchachos, buenas noches. Es un placer poder saludarlos en esta inicio de las sesiones de la gestión 2026-2027. Agradezco mucho a los profesores del 20 de noviembre y a los ponentes que ya me dijeron sus maestros que hoy sí se bañaron. Entonces, vamos a ver si es cierto. Es muy importante para mí que estas sesiones sean lo más dinámico posibles. Les agradezco antes que nada que estén aquí. Esto es un esfuerzo que tiene la sociedad hacia ustedes. Para nosotros es muy importante la educación médica continua. Me llama mucho la atención que realmente ya tenemos una brecha generacional. Anteriormente veníamos con miedo, o todavía vienen con miedo a las sesiones por el temor de que les van a preguntar. Este es un espacio donde ustedes se tienen que desarrollar, donde van a ver lo que hace cada uno de los hospitales. No se viene a presentar el caso más extraño que vieron, sino venimos a hacer el ejercicio diagnóstico y de tratamiento que hay de las distintas patologías que tiene nuestra especialidad. Ustedes son el futuro de esta especialidad. Nosotros ponemos todas nuestras esperanzas en ustedes, todo nuestro esfuerzo. Nosotros como profesores, y aquí hay varios, lo que tratamos es que ustedes aprendan, que sean los mejores. Yo les menciono mucho a los residentes que a mí me interesa que ustedes sean los mejor ejecutados, no los más mediáticos. No me interesa si ustedes aparecen en un Instagram, en un Facebook. A mí lo que me interesa es que cuando llegue un paciente con ustedes puedan resolver. Ese es el objetivo o el fin que perseguimos todos los profesores que estamos a cargo de ustedes. Yo les agradezco nuevamente que estén aquí, ¿sí? Les agradezco que hagan este esfuerzo de venir aquí a las sesiones, porque yo sé que implica tiempo que pueden estar dedicando hasta ir al Patrick Miller o al Black Horse o a algunos otros lugares que hay, ¿sí? O ir a cenar. Entonces, esto es una ventana muy importante para que ustedes puedan pues desarrollarse. Nuevamente les digo, no vengan con miedo, aquí vienen a equivocarse, así digamos alguna pavada. Este es el lugar para justamente equivocarnos. Aquí vamos a tener, voy a presentarles ahorita, vamos a presentarles a los próximos coordinadores de este año. Les voy a presentar primero a la doctora Marta Elena Crispín López, que va a ser una de nuestras coordinadoras. También tenemos al doctor Jorge Enrique Ordaz Solís y a la doctora Berta Beatriz Montaño Velázquez. A ellos los van a estar viendo a lo largo de estas sesiones para estarlos coordinando. Nuevamente, esto es un espacio de ustedes. La sociedad realmente se esfuerza para que estas sesiones sean lo más productivas para ustedes. Vamos a hacer una rifa de ciertas cosas durante la sesión para dar algún incentivo. Estamos pensando en un incentivo mayor para el final. Ya después les daré la sorpresa. Nada más que sí se requiere un poquito de recursos, pero creo que les puede convenir. A los que hayan ido al Congreso de Puerto Vallarta les agradezco. No a todos los vi, obviamente, porque ya cambian ahorita las guardias. A los profesores que estuvieron con nosotros también les agradezco que hayan estado allá con nosotros. Entonces, damos lectura de los cursos que vamos a tener. A continuación les voy a dar la lectura de los cursos que tenemos. ¿Lo paso acá ya con la computadora? Ok. Cursos relacionados el 20 de mayo. Bueno, tenemos hoy la presentación del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que les agradezco nuevamente que estén aquí con nosotros. Es muy importante que estos casos clínicos sean de 1 hora. Hay que llevar o mandar con un mes de anticipación a Daniela Franchini, que es nuestra secretaria o la que se dedica a estas sesiones. Se pide que escaneen este código QR y firmen la lista para nosotros poder tener el registro de ustedes. Esto nos llega a todos los profesores, les mandan la lista y ya, no sé si pasa en su hospital, pero en el mío sí pasa que si no van, pues, como dice el meme ¿no? Cuello. Entonces, les pido que está prohibido introducir alimentos o bebidas, hay que hacer el registro de asistencias. Les recordamos que pueden revisar los registros de Revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana y están todos invitados a poder publicar. Ahorita está de editor el doctor Gabriel Mauricio Morales Cadena, que es el nuevo editor de la revista a partir de este Congreso de Puerto Vallarta. ¿Sí? Hay ciertos requisitos, lo pueden buscar también en nuestra página de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología.
Bueno, tenemos el curso internacional de la Sociedad Mexicana de Rinología, eso es el 23 y 24 de mayo del 2026, la modalidad es en línea. Estos cursos están muy interesantes, son padres. Tenemos el 40 Congreso Panamericano de Otorrinolaringología del 4 al 6 de junio del 2026 en Río de Janeiro. Puede haber cambios en estas organizaciones, les pedimos que lo consulten en las páginas respectivas. ¿Sale? Todos informes con Daniela Franchini, ustedes la encuentran ahí en las oficinas de la sociedad. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar el caso clínico. Los ponentes del 20 de noviembre les agradezco. Vamos a iniciar. El foro es de ustedes. Perdón. Tenemos dos otras cosas. Primero le voy a dar la palabra al doctor Eric Piña Mora y vamos a hacer un pequeño apartado de lo que no te enseñan los libros. Les va a decir ahí algunas palabras y después vamos a tener algunas palabras de nuestro patrocinador. Gracias, Memo. Adelante. Muchas gracias, Memo, a nuestro nuevo presidente, y muchas gracias a todos ustedes. Ya esta dinámica la venimos manejando desde hace el año pasado. Chicos, ¿cuántos R1 tenemos aquí en la sala? A ver, levanten su mano, los R1. ¿Cuántos R2? ¿Cuántos R3? ¿Cuántos R4? ¿Tenemos R5 de los que están haciendo alguna subespecialidad? No. Bueno, mi pregunta para con ustedes ahorita es, ¿a quién de ustedes les ha cambiado la vida la residencia? Levanten su mano. Con sus parejas, con su familia, con sus hábitos de sueño, con su sensibilidad, con su responsabilidad. ¿A quién de ustedes les ha cambiado la vida la residencia? Ahora, levanten la mano. Pues realmente lo que quiero platicarles ahorita es que somos la primera profesión en experimentar burnout de todas las profesiones que existen, el personal de salud. Y eso incluye médicos, enfermeras, nutriólogos, que somos, pero en primer lugar, de gente que tiene cambios y ya de una manera de agotamiento laboral y desgaste profesional, somos los médicos. ¿Y saben de la etapa de médicos cuál es la etapa más vulnerable para desarrollar burnout? A ver, dígamelo así fuerte. La residencia. Entonces ustedes todos conocen el síndrome de burnout, que es cuando, en palabras mexicanas y coloquiales, estoy hasta la coronilla y me está rebasando el trabajo. Y entonces, no es que una persona que se someta a actividad y trabaje, no es que sea más productivo. Va a llegar un momento en que su calidad, su capacidad y todo lo que empieza a hacer se vea deteriorada. Su trato con los pacientes, su trato con los compañeros, su trato con su familia, se empiezan a volver irritables y su capacidad se ve mermada. Empiezan a cometer más errores, empiezan a tener más problemas. ¿Les suena esto? ¿Se les hace parecido? Quizás todos en algún momento nos hemos visto sobrepasados. Y en la residencia es más común estadísticamente. Todo esto lo estoy diciendo con bases. ¿Cuál creen que es el año que más burnout desarrolla? El R1, tal cual. Entonces, mi comentario el día de ahorita es qué actividades se tienen que hacer para evitar caer en burnout. Sugerencias. No toda su vida tiene que ser medicina. A pesar de que sus maestros les pidan, estudia medicina, revisa esto, al otro, ustedes necesitan por lo menos 1 hora al día romper ese ciclo, no hablar de medicina, hacer cualquier otra cosa que sea que los relaje, que les permita poner un fin. En la noche, cuando no estén de guardia y se vayan a dormir, repitan esta frase: hasta aquí se apagó, y apaguen su celular y desconéctense del mundo. De verdad. Si no se dicen a sí mismos hasta aquí se apagó, psicológicamente siguen activos, y hay gente de ustedes que hasta resuelve el caso clínico cuando están... cuando no estén de guardia. Cuando no estén de guardia. No, de guardia pues no nos queda de otra más que estar al pendiente. Y en el momento
en que tengan una situación, en que ustedes identifiquen que les duele la cabeza, que piensan con gastritis, que empiezan a sentirse mareados, que se sienten incómodos, que sus compañeros incluso se dan cuenta que ustedes son muy reactivos y empiezan a volverse hasta cínicos, criticones, es porque pueden estar cayendo en burnout. A sugerencia y a el doctor Piña y un servidor y la Sociedad de Otorrinolaringología les abre los brazos para que todo aquel que se sienta que psicológica, emocionalmente algo está fallando, incluso que lo estén bulleando en el hospital, acérquese con nosotros y estamos a sus órdenes para poderlos apoyar en todo esto. Lo que queremos es que tengamos profesionistas que sean responsables, pero que tengamos médicos emocionalmente estables y que sean felices y que desarrollen una práctica integral, de una manera académicamente bien y una práctica personal bien. Porque también ahí les va la siguiente estadística con lo que quiero cerrar. ¿Cuál creen que es la profesión que más divorcios tiene? ¿Y de las especialidades? Urgencias, no otorrino, afortunadamente. Buenas noches, cuídense. Le agradecemos al doctor Eric Piña. Bueno, unas palabras de blindaje médico, que es el día de hoy uno de nuestros promotores. Le pediría que pase. Es muy importante que ustedes estén protegidos, váyanlo pensando, ¿sí? Aquí tienen una muy buena oportunidad y una buena opción para tener ustedes su protección médico-legal. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, me presento con ustedes. Soy la doctora Jacqueline Bautista, también soy médico y soy asesor comercial de blindaje médico jurídico. Ya veo que están muy apapachados. Entonces, escucho unas palabras muy bonitas que no en cualquier hospital, y sé que vienen de varios hospitales, pero no todos los médicos tienen esa apertura. Mi labor es viajar por toda la República y créanme que son afortunados. Y para terminar de apapacharlos, pues bueno, blindaje médico, recientemente en el Congreso de Puerto Vallarta firmó un convenio con la Sociedad Mexicana de Otorrino. Tienen beneficios muy especiales que no cualquier especialidad tiene. Y primero deben saber que no solo somos un seguro de responsabilidad civil, nosotros somos una firma de abogados especializada en asuntos médico-jurídicos. Nos respaldan 19 años sin perder un solo caso. Nosotros trabajamos desde prevención de demandas, corrección de quejas y defensa ante demandas vía penal, civil y administrativa. Esto quizá pues no tienen bien claros los conceptos, pero quiero decir, si está en riesgo su libertad, si está en riesgo su patrimonio y si tienen alguna denuncia ante órganos de control interno, CONAMED, Derechos Humanos, ahora esto es muy común. En un minuto les voy a explicar de qué se trata el convenio. Nosotros lo que hacemos es, como les comenté, la defensa en las 3 vías. Tenemos una defensa jurídica ilimitada. Van a tener a su disposición una línea de atención 800, las 24 horas del día, los 365 días del año, sean residentes o médicos ya especialistas. Aquí es muy importante que sepan que si ustedes ya están asociados, van a tener, aunque no tengan blindaje, van a tener asesorías jurídicas sin límite. Esto es parte del convenio, tengan o no el servicio. Vamos a tratar la cobertura, quiere decir su suma de protección en caso de reparación de daños es por 7 millones de pesos. El promedio de lo que se paga en una reparación de daños es de 3 millones. Aquí en México más o menos tienen un amplio margen, son 7 millones de pesos. Aquí es muy importante que sepan que como médicos residentes sí tienen una responsabilidad. Siempre que participemos en un expediente tenemos responsabilidad, además ustedes tienen una cédula profesional, ¿cierto? ¿Alguien de aquí ya tiene una protección jurídica? ¿No? ¿Usted, doctor? Muy bien. No, es muy importante que todos la tengan. Como les comenté, todo aquello que pongamos una nota en un expediente, si existe alguna denuncia, tenemos participación. Venimos a ofrecerles el servicio. Para los médicos residentes tiene un costo económico, en promedio es de 4,500, pero ustedes son residentes de otorrino y va a costar 3,500, pero además les incluye el pago a la sociedad, o sea, no van a pagar las dos cosas. Y la licenciada y yo las vamos a estar esperando por si tienen alguna duda para que tengan el servicio. Puede ser financiado por la firma
o pueden pagar con tarjeta de crédito, tienen todas las facilidades. No sé si tengan alguna duda. ¿Hasta aquí? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, pues nada más es lo que quería comentarles. Si tienen alguna duda, los vamos a esperar a que terminen su sesión para que aclaremos dudas y les agradecemos el convenio que hemos hecho y que podamos apapacharlos como debe ser. Gracias. Le agradecemos mucho. Bueno, aquí ya tienen la información. Sí, es muy importante que ustedes estén protegidos, es algo pues toral, es lo principal, más cuando se van de ayudantías a algunas cirugías. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión. Doctores del 20 de noviembre, bienvenidos. ¿Sí? Vamos a comenzar. Hoy me voy a quedar en la sesión porque siempre los coordinadores cuando vienen no sabemos qué hacer. Entonces pues ya tenemos varios años en esto. Una vez nos tocó estar ahí sentados como ustedes hace 20 años y es mucho, algunos más, algunos menos. Entonces hoy no se ofendan si de repente me los agarro en la baba y les pregunto. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que participen. Al primero que haga así, a ese le va a preguntar. ¿Va? Y aviento el micrófono, ¿eh? Así. Ya, mira, ya vi mi primera víctima. Ya la doctorizó. ¿Cómo te llamas, doctora? Pues ni modo que el sillón. Laura, ¿de qué servicio? Sale del Central Militar, le vamos a preguntar. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Luis Manuel Nájera Jiménez, médico residente de cuarto año del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y junto con mis compañeros vamos a hacer la presentación del caso clínico del día de hoy. Entonces, empezando por la ficha de identificación, estamos ante un paciente pediátrico de nombre LJLV, es masculino y tiene una edad de 1 año 11 meses, con fecha de nacimiento del 16 de julio del 2022. Como antecedentes heredofamiliares tenemos que por parte de rama materna el paciente tiene antecedentes de cáncer, sin embargo la madre desconoce de qué tipo. Y por parte de rama paterna de igual manera tenemos antecedente de cáncer tanto óseo como gástrico, sin embargo igual el padre refiere desconocer el tipo, el tiempo y el tratamiento que se le dieron en aquel momento. Resto de antecedentes interrogados y negados por los familiares. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, el paciente y familia es originaria y residente del Estado de México, manejan la religión cristiana. En cuanto a los servicios intra y extradomiciliarios, pues cuentan con todos, cuentan con casa propia, zoonosis positiva a razón de un perro, el cual pues se encuentra con su esquema de vacunación completo y se encuentra fuera de la casa. Alcoholismo y tabaquismo pasivo, ni interrogados ni nogados por parte del padre y de la madre. Hemotipo ARH positivo y hasta el momento el paciente tiene su esquema de vacunación completo para la edad. En cuanto a los antecedentes personales perinatales, el paciente es producto de primer embarazo por fecundación in vitro. Nació a las 38 semanas de gestación, la madre en ese momento tenía 36 años de edad, llevó un adecuado control del embarazo, aproximadamente 7 citas prenatales, se aplicó todo el esquema de vacunación y no tuvo ningún problema durante el embarazo. El pacientito tuvo un peso al nacer de 3 kilos con 100 gramos, tuvo una talla de 50 centímetros, un Apgar de 8,9 y un Silverman de 2. Se le dio lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y pues la lactación igual a los 6 meses de edad y los hitos del desarrollo dentro de parámetros normales para la edad. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, lo que es enfermedades exantemáticas, alergias y traumáticos, hasta el momento los familiares se interrogaron y negados.
En cuanto a los antecedentes médicos, el paciente tiene diagnóstico de leucemia bifenotípica, específicamente de tipo mieloide y linfoide, la cual fue diagnosticada en julio del 2024 en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre por parte del Servicio de Hematología Pediátrica. Por este diagnóstico se le estuvo dando tratamiento con quimioterapia intratecal, estuvo con múltiples esquemas de quimioterapia, los cuales pues hasta el momento el paciente no respondió de manera adecuada. Tiene el diagnóstico de conjuntivitis alérgica, la cual fue diagnosticada en el 2024, igual en el Centro Médico Nacional, actualmente sin tratamiento, y también tiene el antecedente de múltiples infecciones de vía aérea superior, las cuales fueron tratadas por médico infectólogo. Todas han requerido manejo antibiótico y pues hasta el momento todas han resuelto de manera adecuada. De antecedentes quirúrgicos, el paciente tiene el antecedente de una invaginación intestinal, la cual se diagnosticó el 11 de enero del 2024. Por la invaginación tuvo una intervención quirúrgica que fue una laparoscopía exploratoria, donde durante el procedimiento quirúrgico se le hizo el diagnóstico de una apendicitis, se le hizo resección del apéndice y durante el procedimiento quirúrgico se encontraron múltiples adenopatías, las cuales se mandaron a analizar y dieron como resultado una hiperplasia linforreticular. Fuera de eso, el procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones ni incidentes. De igual manera, tiene el antecedente de un aspirado de médula ósea por parte del Servicio de Hematología Pediátrica del 20 de noviembre, realizado el 30 de mayo del 2024, sin complicaciones aparentes. Se le hizo una punción lumbar realizada el 14 de junio del 2024 por Servicio de Hematología Pediátrica sin ninguna complicación y de igual manera tiene el antecedente de una colocación de catéter venoso central, el cual se colocó sin ninguna complicación. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Recuerden, hay incentivos. ¿Cuántas infecciones fueron al año? No se tiene como tal el registro, doctor, pero sí se menciona que han sido más de 4 al año. ¿Alguna otra pregunta? Ya les ayudé mucho. A ver, Laura. En las infecciones que presentaba, ¿utilizaban antibiótico, presentaba fiebre o algún signo de alarma? Sí, en todas las infecciones que tuvo, sí tuvo fiebre, sí tuvo tos con expectoración mucopurulenta, tuvo rinorrea igual mucoyalina, pero que también progresó a purulenta. Por tal motivo, Servicio de de Infectología Pediátrica sí le dejó múltiples esquemas de tratamiento antibiótico, principalmente amoxicilina con ácido clavulánico, con el cual pues respondía de manera adecuada. Hola, me llamo Luz, soy R13 del Centro Médico Nacional La Raza y quería preguntar si dentro del abordaje de infectología pediátrica le hicieron un panel viral al paciente, o sea, como para tipificar bien cuál fue el agente causal de esas infecciones. Durante el abordaje que tuvo infectología pediátrica no se le hizo el panel viral, sin embargo, pues todos los procesos infecciosos que tuvo el paciente respondieron de manera adecuada al tratamiento sintomático y antibiótico que se le dio. Miguel Villalpando, R4 del Hospital Juárez de México. No había respondido bien a las quimioterapias. ¿Tenían identificados los sitios a donde tenía invasión? Hasta el momento, cuando se hizo la primera valoración del pacientito, estaba de reciente diagnóstico. Entonces, se le hizo el diagnóstico con la punción lumbar, se le colocó el catéter lumbar para aplicar la quimioterapia. Sin embargo, como tal, al paciente no se tenía todavía bien estudiado si había una propagación de la leucemia hacia algún otro sistema. Gracias. ¿Alguna otra duda? Excelente. Entonces, continuamos. Entonces, el padecimiento actual. El paciente en el momento que nosotros lo valoramos se encontraba hospitalizado en el Centro Médico Nacional por el Servicio de Hematología Pediátrica por su diagnóstico de base que fue la leucemia. Entonces, el paciente inicia como tal el 11 de junio del 2024, donde empieza con un cuadro de otitis media aguda izquierda. Los padres o los familiares del paciente refieren que el paciente empezó con otalgia, se llevaba la manita al oído izquierdo y empezó con fiebre.
Lo valoró en ese momento el Servicio de Infectología Pediátrica, quienes realizan el diagnóstico de una otitis media aguda izquierda y le inician tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico por 7 días. El paciente respondió de manera adecuada y pues hasta ahí estuvo el manejo en ese momento. Sin embargo, posteriormente, el 3 de julio del 2024, el paciente empieza nuevamente con otorrea, otalgia izquierda, motivo por el cual nos realizan la interconsulta a nuestro servicio para la valoración del paciente. Acudimos a valorar al paciente y a la exploración física, pues encontramos al paciente muy irritable, se llevaba la manita a la oreja izquierda y a la exploración física sí se veía bastante otorrea purulenta. Se realizó una otoscopía, sin embargo el conducto estaba muy edematizado y se encontraban abundantes detritos celulares, motivo por el cual pues no permitía o no se podía valorar la membrana timpánica. Se decide iniciar manejo, se le colocó una mecha óptica izquierda y se le inicia manejo antibiótico con ciprofloxacino, 5 gotas cada 8 horas, así como tratamiento con esteroide local. Posteriormente el paciente fue revalorado a los 3 días, la mechita se dejó los 3 días y el 5 de julio del 2024 se decide retirar la mecha óptica, se realiza una nueva otoscopía donde se evidencia que a nivel del conducto auditivo externo izquierdo se encuentran múltiples detritos celulares, se encuentra abundante secreción purulenta y en la membrana timpánica se encuentra una perforación del 100% con el anulus íntegro. Por ese motivo se decide continuar con el tratamiento antibiótico de ciprofloxacino aproximadamente por 20 días, hasta que el día 23 de julio del 2024 se decide suspender la colocación de las gotas ópticas por presentar una adecuada mejoría del paciente. Posterior a esto, el paciente empieza nuevamente con secreción purulenta del oído izquierdo, motivo por el cual se decide tomar un cultivo óptico el día 30 de julio del 2024 y posteriormente el 2 de agosto del 2024 se revalora al paciente. Aquí, ¿alguna duda? Cristina Licona, R4 del Juárez. Cuando tenía las infecciones de repetición previas, ¿había tenido alguna manifestación otológica o esta es la primera vez que la presenta? Se refieren que sí tuvo varias, tuvo cuadros tanto de otitis como de rinofaringitis, rinosinusitis. No se refiere que en algún momento haya tenido otorrea como tal, pero sí en el expediente sí se menciona que tuvo cuadros de otitis medias. Fuera de eso no tuvo secreción purulenta del oído izquierdo o alguna otra que nos esté hablando de una ruptura de membrana o de una otitis externa, por ejemplo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces... Yo, doctor, antes de que sigas, el tratamiento parenteral, ¿qué le habían dejado? ¿Nada más las gotas fue el tratamiento? Hasta el momento había sido puro tratamiento local. Después de que se le diagnosticó la otitis externa, se le dejó el tratamiento con ciprofloxacino y de igual manera el servicio de infectología nos estuvo apoyando con tratamiento sistémico. ¿Qué le dieron de tratamiento sistémico? Bueno, lo íbamos a mencionar un poquito más adelante del resultado del cultivo que se le tomó y se le estuvo dando tratamiento dirigido con el resultado del cultivo. Sí se le dejó tratamiento con ertapenem, vía sistémico, aparte de la ciprofloxacino que le dejamos con las gotas ópticas. Muy bien, gracias. Síguele. Ok. Bueno, entonces el 2 de agosto del 2024 acudimos a valorar nuevamente al paciente. ¿Algún R1 del GA González que me pueda ayudar? Que vea algo anormal en los laboratorios, en la exploración, en la somatometría. ¿O todo está bien? ¿Tú qué opinas, doctor? ¿Cómo te llamas? Kevin Sánchez, del Hospital Central Militar. Cuanto a los signos vitales, ¿todo lo ve bien, doctor? Sin miedo. Estoy más nervioso yo que usted. No veo alteración.
Exactamente, ¿no? Los signos vitales dentro Muy de bien. parámetros normales y la somatometría para la edad del paciente se encuentra dentro de parámetros normales. Entonces, cuando acudimos a valorar al paciente en su camita de hospitalización, encontramos así al paciente. ¿Algún R1 o R2 que me quiera ayudar a interpretar el video? Que ve en la exploración, cómo se encuentra el paciente, A algo ver, que les llame ¿algún la atención. R1 de esta fila? ¿Quién está? Allá la doctora. ¿Tú eres R1? ¿Algún R1? ¿No hay R1 en esta fila? Yo vi varios que levantaron la mano. Bueno, entonces escojo. La doctora que está a tu derecha, doctora. Ella. Ándale, doctora, ayúdanos. Lorena Ceballos, R4 de López Mateos. Pues le veo una parálisis facial del lado izquierdo. Puede ser un House-Brackmann 3-4. No tiene el cierre ocular. No sé si ahí sea el máximo esfuerzo, pero el mínimo esfuerzo no lo tiene. Y pues se ve irritable. Ok. ¿Alguien Muy más bien, que quiera doctora. agregar algo? No sé. Pásale el micrófono a quien tú quieras. Ay, no sé por qué tienen tanto miedo, de veras, ¿eh? Venimos a aprender. A mí, yo sí les recomendaría que participaran. Esto es para ustedes, acuérdense. Y hay premio. Y hay premio. Y si sigo preguntando, yo me lo voy a llevar porque... Síguele, doctor. Ok. Bueno, entonces cuando acudimos a valorar al paciente, pues como pueden ver en el video, el paciente sí se encuentra muy irritable, tiene palidez mucotegumentaria y está deshidratado. A la exploración física, pues sí vemos, como lo mencionó la doctora, una parálisis facial izquierda, donde se ve que el pequeñito no puede cerrar de manera completa el ojo izquierdo. Hay pérdida del surco nasogeniano del lado izquierdo y si pueden ver también hay lateralidad de la comisura labial. A la exploración física otológica como tal, ¿algún R2 que me quiera ayudar a interpretar este video? Escógelo, Betty. Pues agarra el micrófono y dáselo a alguien. Ándale. ¿Tú eres atorreno? ¿Tú sí eres atorreno? Renato Mora, R3 del GA González. Pues ese video que están reproduciendo es una endoscopia, me parece, de 0 grados. Alcanzamos a ver en el canal auditivo externo restos de cerumen. Primeramente, Doc, ¿qué oído es? Un oído derecho. Okay. Los restos de cerumen, la membrana, pues sí alcanzamos a ver un poco, bueno, no alcanzamos a ver nada más el cuadrante inferoposterior, bueno, el posterior, pero el resto sí se aprecia el cono luminoso. No alcanzo a ver pues, también las estructuras más mediales por translucidez, no lo alcanzo a ver, pero no me parece o no aparenta que esté con alguna alteración o retracción o abombamiento. Ok, sí, se hizo este video con una camarita de las portátiles porque el paciente no se podía movilizar por su enfermedad de base. Pero es una otoscopía realmente normal, el conducto estaba permeable, tenía autocirosis parcial, pero como pueden ver el pequeñito no cooperaba mucho, entonces había mucho riesgo de lesionar el conducto. Pero se observa el conducto permeable, la membrana timpánica estaba íntegra, no había ocupaciones retrotimpánicas y se observaban las estructuras de manera adecuada. ¿Algún otro residente que me ayude a interpretar la del lado derecho de la pantalla? A ver, Luz, ahí te va. Hola, soy Estefano, R2 del Central Militar. Del lado hay en el CAE se muestra eritematoso con lesión en el piso. No se aprecia la membrana timpánica ni tampoco el martillo en su totalidad. Se aprecia parte del yunque y el estribo, además que tiene toda la mucosa de la caja timpánica inflamatoria. No se ve que haya otorrea, bueno, yo no lo veo, pero pues ya hay pérdida de los huesecillos. Ok, ¿alguien más que quiera agregar algo? Pues yo sí, a mí sí me gustaría agregar que difiera un poquito, o sea, realmente sí veo otorrea, se ve otorrea blanquecina, también la mucosa de caja se ve
eritematosa, inflamada. También tiene edema del conducto y detritus celulares, aparte de lo que mencionó el doctor. Bueno, no vi quién respondió, perdón. Pero sí, efectivamente. Perdón, doctora. Bueno, es que de aquí no se ve. Efectivamente, el conducto auditivo externo no se aprecia en su totalidad, sin embargo el tercio interno sí se aprecia eritematoso con detritus celulares. En cuanto a la caja timpánica, sí se observa como tal la cadena de huesecillos que está, que no se encuentra completa. Se encuentra remanentes como tal del martillo, el yunque y el estribo. Podemos ver el tendón del estribo y de igual manera lo que es el promontorio sí tiene abundante mucosa inflamatoria. Si alcanza a ver anteriormente, pues se ve la mucosa y se ve eritematoso, ¿vale? Como tal no tenía secreción purulenta, pero sí tenía mucha secreción hialina que se veía en el oído medio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Igual yo, Luz del Centro Médico Nacional de la Raza. Igual en la exploración física notaban si el paciente le respondía a la mamá, por ejemplo, cuando ella le hablaba como que volteara a verla, o notaban así como que tenía datos de hipoacusia. Sí, el paciente realmente cuando le habla sí te voltea a ver. Al hacer algún sonido o algo, el paciente lo reconoce y sí voltea la mirada a donde esté el sonido. Ya. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, igual Miguel Villalpando del Hospital Juárez de México. La principal causa de esto, bueno, en un inicio son infecciosas, pero por ejemplo, ya por ahí escuché que le dieron ertapenem. ¿Hubo mejoría de la parálisis facial y de la secreción? Se le estuvo dando tratamiento, justo el tratamiento lo iniciaron posteriormente al resultado del cultivo. Si te das cuenta, el cultivo lo tomamos el 30 de julio y esta valoración es el 2 de agosto. Entonces, al momento ahorita, pues no te podría responder eso, lo podemos ver más adelante, pero con el tratamiento antibiótico que le dimos de manera local, pues sí respondió. De la parálisis facial, pues es la valoración del momento, entonces, guarda tu pregunta para el rato. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Monse Solano, R1 del Hospital Juárez de México. ¿La parálisis notaron cuándo inició? O sea, ¿en qué momento? O sea, al momento de la exploración, ¿notaron algo con respecto a cuándo inició? Sí, justamente la parálisis inició el 2 de agosto, que fue cuando hicimos esta valoración. Anteriormente, a pesar de que le pusimos la mecha o de que le estuvimos dando seguimiento con el tratamiento de las gotitas tópicas con ciprofloxacino, no había presentado la parálisis hasta este momento. ¿Y en las anteriores tampoco presentó? No, hasta el momento no. Es el primer cuadro que presenta de parálisis facial. ¿Y del oído derecho es la primera? ¿Nunca se tocaba el oído derecho? Es decir, el oído derecho siempre estuvo en sus anteriores infecciones, siempre estuvo sano. Hasta el momento se reportan, por ejemplo, cuadros de otitis media de repetición, que sí incluye a los dos oídos. Sin embargo, al momento de esta valoración, la única afección que tuvo fue en el oído izquierdo. En el oído derecho, como pudieron ver a la exploración física, realmente el conducto estuvo bien, la membrana no tuvo ningún problema, no tiene datos de ocupación retrotimpánica. Entonces, hasta el momento no ha tenido ahí ningún problema. Gracias. ¿Alguien más? Hola, Brenda López, de López Mateos. Cuando el paciente terminó lo de las gotas, el tratamiento, ¿lo volvieron a revisar o ya no lo volvieron a ver? Nada más para recordar, bueno, el tratamiento lo suspendimos el día 23, aproximadamente estuvo 20 días con las gotas ópticas, lo suspendimos para ver si el paciente ya no tenía algún cuadro de otorrea como tal. Sin embargo, pues el 30 empezó con, se veía nada más restos como tal de secreción mucopurulenta. Se le decidió tomar el cultivo y esperábamos el resultado hasta que el 2 de agosto que se volvió a valorar ya la otorrea fue más intensa. Entonces fue por eso que continuamos con el abordaje diagnóstico.
pero solamente o sea, sí lo estuvieron llevando en seguimiento todos esos días. Sí, se le ¿Lo dio vieron? seguimiento, ya no se le dio las gotas, continuó con el tratamiento sistémico, pero las gotas ya las habíamos suspendido. ¿Y no tomaron un cultivo antes del antibiótico? No, anteriormente a eso no se le tomó cultivo. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Andrea Novas, R2 del INR. En región mastoidea tenía algún cambio de coloración, eritema, aumento de volumen. A la exploración física del 2 de agosto, que es la del momento, realmente no tenía algún dato que nos estuviera hablando de una mastoiditis. No tenía aumento del volumen, no tenía eritema, no tenía edema en región retroauricular izquierda. Fuera de eso, nada más era lo del oído. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. A continuación, la doctora Fernanda Leal Quintero va a continuar con la presentación del caso clínico. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a recapitular. Entonces, hasta el momento tenemos un paciente pediátrico inmunocomprometido que ha recibido quimioterapia, ha tenido varias hospitalizaciones, infecciones de repetición y sobre todo esta otorrea persistente. ¿Ustedes qué conducta tomarían en este momento? ¿Cuál sería el primer estudio que solicitarían? Un ataque de oído de cortes finos. Es simple. Ok, muy bien, doctora. Antes de la tomografía, ¿les gustaría algún otro estudio? Doctora Daniela Sánchez Aguilar, del Centro Médico Naval. Dentro de la exploración física, me gustaría saber si le realizaron, sé que es en el contexto un pediátrico chiquito, una nasofibrolaringoscopía, en el contexto de que es una otitis media unilateral. Sí, realizamos... Riesgo de tumores. Debemos descartar algún tumor nasofaringe. Exactamente, sí. Más adelante vamos a continuar con el seguimiento de los hallazgos, pero en la exploración en ese momento veíamos únicamente descarga hialina, no veíamos tumoraciones o alguna otra situación. Vamos a ir ya con los estudios diagnósticos para avanzar un poquito. Entonces, la tomografía, el estudio de imagen sí es muy importante, pero antes de eso, ¿ustedes pedirían algo? Lo podemos pedir al mismo tiempo, pero unos laboratorios... Ilse Espejel, R3 del Hospital Juárez de México, se haría una toma de cultivo con un Stuart también para igual corroborar sensibilidad o algo para o sea, antibioterapia. Ok, muy bien, doctora. Entonces, ya habíamos mencionado que habíamos tomado un cultivo. Entonces, este es el resultado del cultivo, justamente por la otorrea persistente, que salió con E. coli ble. Y como habían mencionado antes, el tratamiento sistémico por parte de infectología pediátrica se recomendó que fuera con ertapenem. Entonces, antes del estudio de imagen, les voy a mostrar unos laboratorios, que es lo que nos pareció interesante pedir en el paciente, ya que es un paciente que tiene el diagnóstico de leucemia y pues por el antecedente de las quimioterapias que ha recibido, pues esto iba a depender también del tratamiento que le íbamos a dar. ¿Algún R1 que me pueda ayudar, por favor, con los laboratorios? Le voy a dar zoom porque a lo mejor están muy chiquitos. Empezamos con la BH. Bueno, no veo mucho, pero leucocitos pues están bien, están de rango. Hemoglobina pues tiene una anemia. Déjenme ver plaquetas. Pues está bien de plaquetas también. Bueno, tiene aumento, 721. Sí tiene aumento de las plaquetas como tal, perdón, es que no veo bien, veo un 3. Y de ahí... linfocitos. Sí, nada más sería... Bueno, muy bien, doctor. Usted mismo, bueno, los hallazgos son algo esperado por la patología de base del paciente, ¿no? Lo que a nosotros nos interesaba también conocer era los reactantes de fase aguda. No veo.
Pues están elevados, la proteína C reactiva está elevada y igual la velocidad de eritrosedimentación está elevada. Ok, súper. ¿Y eso a qué nos podría orientar? Pues es que yo creo que no es muy específico, o sea, realmente los reactantes de fase aguda se pueden elevar por muchas cosas. Obviamente en este contexto sería de un proceso infeccioso, ¿no? Un proceso infectivo. Lo que más sería pues la procalcitonina, creo que sería para mí un poco más específico en lugar de la PCR, el cual no está en cierta forma pues baja, está baja, o sea, no me está hablando de un proceso como tal activo. Exacto, eso nos pareció a nosotros interesante porque entonces la procalcitonina al mantenerse pues nos habla que no hay una sepsis, o sea que al momento, aunque sea algo en específico, podemos hablar de que es algo que está limitado. Sí. Okay. La doctora que nos solicitó la tomografía, ¿nos podría ayudar, por favor? ¿Podrían hacerle zoom? Claro que sí. También es que es un niño que se movió, por eso fue la tomografía que se tomó el día de la parálisis facial. Vamos a ir por partes. Esos son como los cortes más representativos. Ok, en esa se ve, pareciera que el conducto auditivo derecho parece permeable. Se alcanzan a ver los huesecillos, Si no es el mejor estudio, le voy a ir pasando sobre todo los hallazgos que vemos en estos cortes. Ok, el oído izquierdo, el CAE pues no se ve permeable. No se ve el CAE. Ay, perdón, es que no alcanzo a ver nada. Ok, en el izquierdo se alcanza a ver ahí la cóclea. Ay, no. Hijo, a ver, ahí alcanzamos a ver la cóclea. Pareciera no haber ocupación, al menos aquí, de tejido blando, de pus. Aquí parece como Cuando escriban un estudio de tomografía, no digan aparente, probable, ¿se ve o no se ve? ¿Vale? Entonces empiecen a ver lo que más reconoce y de ahí vean si coincide o no coincide. Por eso hacemos las tomografías de forma comparativa, para que veas de un lado y del otro. Funciona su producto de que yo no Hola. Bueno, vemos una tomografía simple en ventana para hueso en cortes axiales de oídos y mastoides. Efectivamente, pues el paciente no se veía tan cooperador porque sí tiene algunos datos de que se está movilizando, pero vemos una imagen isodensa, tejidos blandos, que ocupa las celdillas mastoideas del lado izquierdo y bueno, se ve también adelgazamiento de la cortical. Se alcanza a apreciar más o menos restos de la cadena auricular, bueno, al menos en ese corte, y la integridad de la cóclea. Entonces, bueno, no sé si tendrá otras. Sí, muchas gracias. Justamente lo que nos llamó la atención, o sea, bueno, el otro es para que vean el otro oído y poderlos comparar, pero lo que nos llamó la atención fue esa ocupación que sobre todo parece ser algo destructivo. O sea, si ustedes ven el hueso, pues no se ve con las características que esperaríamos. Entonces, con esta ocupación y la exploración clínica del paciente ya presentando compromiso, ¿ustedes solicitarían algún otro estudio? Sí, yo solicitaría una resonancia magnética. Muchas gracias, doctora. Aquí está la resonancia. Estos son como los cortes más representativos que tenemos. ¿De qué hospital no han participado, doctores? ¿Quién nos falta? Que quieran participar. La raza ya participaron. Siglo XXI, no sé, alguien. No, así no, escoge uno así a la cabeza. O alguien, amablemente, alguien. ¿Algún R3, R4? Allá adelante, ¿alguien?
¿Tú, Luz, otra vez? Bueno. R5, mejor, ya nos vamos. Escoge uno, Martita, así mira, los que más se escondan. Ay, a ver. Mira, se hacen así. Vamos a ir por esta fila. A ver, creo que de esta fila no han participado. Si nos ayudan a ver qué tipo de cortes son, en qué fase están, empezando por ahí. Son los del hospital. No, ustedes son de casa. De aquí, doctores. Miguel ya participó mucho. El doctor ya participó. A ver, al lado. Miren, también les pongo, si quieren antes de que participen, estos cortes que también son de la misma resonancia. Si hay algo que le llame la atención. Pues es una resonancia magnética. Soy Diana Mendoza, R2 del Hospital Juárez de México. Es una resonancia magnética. Está en fase T2. En cortes axiales. Del lado izquierdo, pues se observa una lesión hiperintensa, como en celdillas mastoideas, de características infiltrativas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Muchas gracias, doctora. Bueno, básicamente lo que nos llamó la atención de este estudio, como bien ya lo dijo la doctora, esa ocupación que hay, al parecer la interfaz está respetada, sin embargo, en este corte lo que llama la atención es ese engrosamiento leptomeningio. Entonces, el paciente no tenía clínica neurológica, sin embargo, al ver los hallazgos de la tomografía, que parece ser algo destructivo, y en la resonancia que haya pues este engrosamiento, eso pues fue lo que nos llamó más la atención. ¿A alguien le gustaría solicitar algún otro estudio o creen que con esto ya podemos tener una sospecha diagnóstica? El doctor D. Estefano R2 del Central Militar. Pues en la tomografía previa sí se veía ocupación del ápex petroso. Y aquí en la de la esquina derecha, creo que es DWI y está hiperintenso en el tegmen. Entonces, se podía pedir un buen scan de gadolinio, pero igual ya con esos estudios ya puedes tener el diagnóstico. Muy bien, doctor. Entonces, con esos estudios, ¿nos podría ayudar con los diagnósticos? Denme un segundito. Uy. No vieron nada. Ahí está. Con estos estudios, bueno, diagnósticos en topográfico. Pues sería de oído izquierdo. Ok, muy bien. Oído medio y... Oído medio, oído izquierdo. Y mastoide izquierda y también ápex izquierdo. Muy bien, gracias. Etiológico, ¿alguien más? Puede ser etiología infecciosa. Exacto. ¿Algún otro diagnóstico diferencial que, bueno, antes de llegar a los diagnósticos, la etiología? Puede ser origen, una infección bacteriana. Okay, muy bien. Le vamos a dejar infeccioso, pero sí en los diferenciales también podría ser algo tumoral. Muy bien. ¿En cronológico? Pues quedaría la evolución que refieres de tu paciente. Era menos de 6 meses aproximadamente, entonces está en el límite entre algo crónico y algo que aparentemente por la parálisis facial y lo que está escribiendo, depende que tomes como base, pues sería agudo, entonces. Justamente, como estamos en el límite, por eso lo dejamos como algo subagudo. Muchas gracias. Doctor, ¿usted integra algún síndrome? Algo infiltrativo, una neoplasia infiltrativa. Puede ser también algún síndrome como tal. Nosotros le dejamos un síndrome infeccioso, lo que pudimos integrar. Ahora sí, de diagnósticos diferenciales, doctora. Bueno, pues como ya habían mencionado, se podía considerar una tumoración como tal. Un colesteatoma podría ser. Muy bien.
Un colestatoma congénito. ¿Algún otro diagnóstico diferencial? Puede ser algún patrón inflamatorio infiltrativo, como, bueno, justamente estábamos viendo que el paciente está inmunosuprimido. También podríamos ver un panel de hongos, o sea, justamente si existe, por ejemplo, bueno, los laboratoriales no lo mostraban, por ejemplo, no mostraban la eosinofilia, pero tiene esquema quimioterapéutico. Entonces, por ejemplo, se podría considerar como diferencial también un, micobacterias atípicas u hongos. Bueno, Exactamente, sí, gracias, doctor. También lo valoramos eso con infectología, pero sí es muy buena aportación. Entonces, nosotros en diagnóstico diferenciales, pues dejamos un colestatoma, una infiltración leucémica o una histiocytosis también, pensando, aunque es algo raro, pues tenemos que tomarlo en cuenta. Nosológico, ¿alguien tiene hasta ahorita alguna sospecha? Pues una otitis media crónica. Ok, ahorita con los estudios de imagen, pues ya vimos que va más allá de una otitis media, o sea, incluso en los estudios de imagen, pues habría una automastoiditis. Por la exploración clínica, la afección que nosotros vimos y los resultados que tuvimos en los estudios de imagen, sobre todo en la resonancia, nos fuimos por una osteomielitis temporal. Entonces, es un caso que no tuvo una evolución como nosotros lo esperábamos en un inicio y por eso ahorita mi compañera, la doctora María José Bravo, les va a comentar el seguimiento de este paciente. Buenas noches. Entonces, esto es pregunta para R3 o R4. ¿Qué manejo en este momento le propondrías a este paciente tomando en cuenta que pues, es un paciente que tiene una leucemia bifenotípica activa en este momento, que está con quimioterapia sistémica, que tiene una neutropenia e inmunosupresión, que tiene alto riesgo de complicaciones infecciosas y que como hematología ya está viendo que las quimioterapias no están sirviendo, pues tiene planeado hacer un trasplante de médula ósea? Entonces, ¿algún R3 o R4? Luz, R3 de la raza. Sí. Dentro del manejo complementario inicialmente, pues, antimicrobiano, dirigido pues también con el cultivo que tuvieron, igual esteroide sistémico por la cuestión de la parálisis facial, pero yo creo que sí serían miras también de un tratamiento quirúrgico, o sea, no tan a largo plazo, precisamente porque dentro de estos pacientes que requieren un trasplante de médula ósea, necesitan erradicar cualquier foco infeccioso sistémico que tenga el paciente, entonces sí sería bueno pues no aplazar tanto la cuestión quirúrgica. En este caso pues una mastoidectomía simple podría ser. ¿Alguien más diferente? Allá. Pues sí, como dice Estefano R2 del Central Militar, como dice la doctora, el tratamiento antibiótico en el CUMIX menciona que puede estar hasta por 6 semanas. Sin embargo, si ya tienes mastoiditis coalescente con afectación del herpes petroxo, es quirúrgico. Tiene que ser quirúrgico. Y, o sea, el herpes petroxo sí lo puedes hacer vía farmacológica por el grado de invasión de la cirugía y la mastoidectomía también. También no sé si valdría la pena también hacer una exploración endoscópica de la caja timpánica también. Miguel Villalpando del Hospital Juárez de México. Por las condiciones del paciente, sí tiene indicación quirúrgica, pero más que nada porque también tenemos la opción infecciosa, está inmunosuprimido, pero valdría mucho la pena tomar una biopsia de ahí porque también puede haber una infiltración de la leucemia hacia el hueso temporal. Sin embargo, por las condiciones generales del paciente, inclusive sería hasta tratamiento paliativo solamente. Nos daría mucha información la biopsia, pero pues tendríamos que platicar pues con los padres si están dispuestos a seguir el riesgo que esto implica. Nos daría un diagnóstico, pero pues igual muchas veces no vale mucho la pena. Bueno, paliativo no puede ser porque el paciente pues todavía le podemos hacer algo más, pero como dijo la doctora, o el doctor, no me acuerdo, pues nosotros aprovechamos en uno de los tantos aspirados de médula ósea que se le hizo,
aprovechamos el tiempo de sedación del paciente y se le hizo una exploración endoscópica del oído izquierdo. Ahí se observó que todavía tenía secreción parda del conducto auditivo externo, del cual se le tomó cultivo, y se identificaron las alteraciones anatómicas, que era la perforación timpánica subtotal y el tejido inflamatorio difuso que se veía en toda la caja timpánica. Y de ese tejido inflamatorio se tomó biopsia de la caja timpánica, del espacio de Prusak y de las celdillas hipotimpánicas. En cuanto a la patología de ese estudio que le hicimos esa primera vez, nos reportaron que era un granuloma. Entonces, pues hasta el momento es lo único que dijo. Entonces, ahora en cuanto al seguimiento, durante el resto del 2024, que fueron más o menos unos 4 meses, estuvo ingresando y saliendo del hospital. Ingresó básicamente para ponerse sus inyecciones intratecales de quimioterapia, su tratamiento. Y igual nosotros siempre lo estuvimos viendo, cada vez que se hospitalizaba, pues íbamos a ver al paciente, se le estuvieron haciendo igual curaciones, aspiraciones todo el tiempo. En el 2025, pues hubo un momento que como seguía con otorrea del paciente, se le puso ertapenem tópico, algo que pues no está descrito ni nada, pero como era uno de los pocos antibióticos que era sensible, pues este germen, por eso se hizo. Después se le cambió a levofloxacino por sugerencia del Servicio de Infectología Pediátrica, según los antibiogramas que fueron saliendo con los cultivos, y ya el 12 de marzo decidimos suspender irrigaciones y curaciones porque ya vimos que ya no había secreción y se tomó un cultivo, el cual ya salió negativo. Entonces ya en este punto se hizo una sesión multidisciplinaria, que fue el 21 de marzo del 2025, donde estuvimos nosotros otorrino, hematología pediátrica e infectología pediátrica. Nosotros como otorrino pues sugerimos que había que hacer un tratamiento quirúrgico. Hematología pediátrica también estaba de acuerdo con el tratamiento quirúrgico, sin embargo ellos refieren que el paciente no puede suspender las quimioterapias por el estado actual en que se encontraba y que antes de meterle al procedimiento habían que mejorar las condiciones del paciente. En infectología pediátrica sugirió continuar ertapenem por lo menos 4 semanas y según la evolución pues iban a ajustar el tratamiento. Entonces nosotros decidimos hacerle una mastoidectomía radical izquierda con una rotación de colgajo del músculo temporal. Eso lo hicimos en conjunto con el servicio de cirugía plástica. Entonces acá podemos ver en la imagen pues el abordaje retroauricular para la mastoidectomía. En cuanto a los hallazgos intraoperatorios, vimos que había pues ausencia de la membrana timpánica y del ánulus. Habían restos de cadena osicular, también había ausencia de la cuerda del tímpano y había abundante mucosa inflamatoria en mastoide y en caja timpánica. En este momento no se vio secreción, sin embargo se debridó toda la parte ósea para pues, llegar a que estuviera vital el tejido. Entonces acá les mostramos un video de cómo se hizo la rotación del colgajo. Ese fue un colgajo que estaba vascularizado con la arteria temporal superficial y en el cual lo que nosotros decidimos fue dejar obliterada completamente la cavidad mastoidea y también la tuba auditiva, por lo mismo, porque es como un manejo tan radical, porque ella es un paciente que ya lleva mucho tiempo con procesos infecciosos y la verdad no podíamos permitirnos que ni siquiera por la tuba auditiva volviera a entrar otro germen y volviera a infectar la cavidad, y pues así quedó obliterada. Y que se ve que está bien vitalizado. Necesitamos un colgajo, porque ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y por qué en un colgajo libre? ¿Por qué no otro? Necesitamos sí o sí un colgajo que estuviera con adecuada irrigación para que los antibióticos sistémicos pues llegaran a esta zona. Y así fue como se le hizo un cierre, se le dejó un drenaje de Penrose. Y en cuanto al seguimiento, no les puse el posquirúrgico inmediato porque pues la verdad no importaba mucho, pero en este seguimiento, que ya es el 3 de abril, ya se le retiró el Penrose y quiero que vean acá al niñito. Pues ya se ve, ya con la cirugía ya se logró pues mejoría de la parálisis facial. Eso es mueca, no es parálisis. Sí. Doctora, una duda. Sí. Cuando antes de hacer la mastoidectomía radical, ¿solicitaron otra tomografía? Porque la que tenía pues estaba con muy mala técnica, no estaba sedado. Sí, solicitamos una nueva. La verdad no habían cambios con respecto a la previa, seguía ocupado, no se veía como
como ruptura en cavidad ósea, nada. O sea, la verdad se veía igual. No hubo Ajá, cambio. lo pregunto porque, o sea, para integrar el diagnóstico, pues sí nos ayuda, ¿no? La primera tomografía, pero ya para plantear un manejo quirúrgico en un paciente de este tipo, pues necesitamos unas referencias anatómicas correctas. Sí, yo pero creo que ahí sí la tomografía con sedación sí o sí tiene que realizarse y con los cortes Y la precisos. segunda sí quedó mejor, pero pues no se la No la presentamos. pusieron. No. Ok, Si no, no pues. terminamos. Sí. Y bueno, este es el último reporte histopatológico. Ay, pero ya, perdón. El último, ya que creo que se me cerró. Ayuda. No sé qué hice. Ya. Ajá. Pues al final reportaron nada más tejido conectivo con edema e inflamación crónica leve, inespecífica, y que no se observaron ningún microorganismo, pero pues con esto ya se descartó que a lo mejor hubiese alguna infiltración pues tumoral. Y el 17 de junio del 2025 se le realizó el trasplante de médula ósea y hace poquito lo volvimos a ver en la consulta, el 13 de abril. Por cierto, para que sepan, sí tuvo hipoacusia el paciente, se le hicieron unos potenciales evocados. Inicialmente hematología creyó que era por la quimioterapia, sin embargo fue hipoacusia unilateral. Entonces se le hicieron los potenciales evocados y salió nada más con hipoacusia profunda izquierda. Entonces ya en este momento ya el paciente tiene un auxiliar auditivo con el que está bien, y ahí está, ya sin parálisis. Van a ir. Listo. Y ahora vamos a continuar con mi compañero Alan Ubense, que les va a dar la revisión bibliográfica. Antes de que sigas, doctor, está muy padre el caso clínico. Bueno, yo sí haría algunas recomendaciones. Habemos ya gente vieja que no alcanzamos a ver, ¿sí? Y menos si traemos el lente, ya valió. Sí, traten de hacerlo un poquito más grande para nosotros los ancianos de 50 años, ¿sí? Estuvo muy padre. Sí, lo ideal en estos casos es que si tienen un estudio mejor lo pongan. O sea, el chiste es que podamos aprender y no ver un estudio que no aporta muchas situaciones. Entonces, esas serían las únicas recomendaciones. Los felicito, la verdad estuvo padre el caso clínico. Vamos a la revisión. Bueno, pues a manera de introducción ya sabemos que la osteomielitis de base de cráneo es una infección rara, pero que tiene una capacidad de mortalidad bastante alta. Afecta principalmente el clivus, el esfenoides y los ápices petrosos, aunque no quiere decir que no afecta a algunas otras regiones. Tradicionalmente se consideraba como una extensión de la otitis externa maligna, sin embargo actualmente pues ya se describe como una patología independiente que desgraciadamente por lo general se diagnostica de manera tardía. Afecta predominantemente a adultos mayores, especialmente hombres con alguna comorbilidad, siendo la diabetes y pacientes inmunocomprometidos las más frecuentemente asociadas, aunque también puede presentarse en pacientes pediátricos, como en el que vimos en el caso. La mortalidad reportada en la revisión sistemática fue cercana al 30%. Tiene una relación hombre-mujer de 3.4 a 1 respectivamente, con una edad media de 57 a 71 años, siendo la diabetes tipo 2 la más frecuentemente asociada a la patología. Ya sabemos que otros factores de riesgos pues van a ser otras comorbilidades frecuentemente asociadas, como lo puede ser la inmunosupresión, radioterapia previa, enfermedad vascular, otitis externa maligna previa, sinusitis crónica y enfermedad renal crónica. En cuanto a la microbiología, la patología bacteriana sigue siendo por mucho la más frecuentemente asociada, siendo la Pseudomonas aeruginosa la más frecuente, seguido por el estreptococo y el estafilococo. Alguien mencionó igual los hongos, también se han visto asociados, siendo principalmente el aspergillus y la cándida los más frecuentemente valorados. En cuanto a los gérmenes atípicos reportados, está la nocardia, Corynebacterium, Pandora apista y los bacillus, siempre teniendo en cuenta que hasta en un 34% de los cultivos estos van a ser negativos. En cuanto a la fisiopatología y a las vías de diseminación, pues obviamente las fisuras que tenemos en el oído, el sistema de Havers, los espacios faciales y los forámenes de cráneo, pues van a ser las que principalmente van a fungir como vías de diseminación.
El cuadro clínico, el síntoma más frecuentemente asociado va a ser la cefalea, siendo el síntoma más frecuente en el 95%, la cual es de características profunda, persistente, refractaria al tratamiento habitual. Y obviamente las neuropatías craneales, que se encuentran presentes hasta en el 82%, siendo las afectaciones del séptimo, el sexto par y los pares bajos, el 9, 10, 11 y 12, presentando obviamente diplopia, disfonía, disfagia, parálisis facial y alteraciones en los movimientos de la lengua. En cuanto a otras patologías, puede estar asociado con presencia de vasculitis, estenosis carotidia, trombosis del seno cavernoso, blowout carotidio, y la afectación vascular obviamente tiene una mortalidad más alta. En cuanto a otras presentaciones clínicas, puede estar asociado con abscesos prevertebrales, extensión infratemporal, sepsis y evidentemente la muerte. El diagnóstico se va a llevar a cabo mediante la alta sospecha clínica, la evidencia radiológica, biopsias negativas para malignidad y la confirmación microbiológica. En cuanto a los estudios de imagen, obviamente el primero que vamos a solicitar va a ser la tomografía computarizada. Cada uno tiene sus indicaciones y pues obviamente cada una tiene sus ventajas. Las ventajas de la tomografía es que permite valorar bien la erosión ósea, la desmineralización, el compromiso cortical y la erosión del clivus y de la base de cráneo. La resonancia magnética nos ayuda mucho a la valoración de los tejidos blandos, el involucramiento neurovascular, hiperseñal medular, realce inflamatorio, engrosamiento prevertebral y pues a la valoración de diferentes abscesos. Obviamente también los estudios con medicina nuclear han sido propuestos, sin embargo tienen como limitaciones la baja especificidad y la poca utilidad para el seguimiento rutinario, siendo la resonancia magnética el estudio de imagen que pues en la mayoría de la literatura se asocia como el gold standard para el diagnóstico. No quiere decir que la medicina nuclear no tenga una utilidad. En cuanto a los diagnósticos diferenciales más frecuentemente asociados, tenemos el carcinoma nasofaringeo, los tumores de la base de cráneo como el meningioma, granulomatosis con poliangiitis, tuberculosis, sarcoidosis y enfermedad de Payet. La utilidad de la biopsia, pues principalmente y más en estos casos en pacientes que tienen algún compromiso de malignidad, pues es justo excluir la misma, obtener cultivos y la confirmación histopatológica pues del hueso desvitalizado. En cuanto a esta clasificación que encontré, que pues clasifica un poquito en cuanto a la sintomatología que presentan los pacientes en el grupo 1 principalmente van a tener cefalea persistentes, cambios limitados en el clivus y en el esfenoides con una mortalidad asociada del 14%. En el grupo 2 la extensión puede llegar hasta los cóndilos occipitales y demás forámenes que están en la cercanía con una mortalidad del 17%. En el 3% se asocia a neuropatías craneales unilaterales, abscesos prevertebrales e infratemporales con una mortalidad que puede llegar al 20%, y en el grupo 4 en donde ya hay una afectación bilateral extensa, neuropatías bilaterales en donde la mortalidad puede llegar al 100%. El tratamiento médico, pues obviamente inicias con un tratamiento empírico en lo que obtienes los resultados de los cultivos. Ya sabemos que el tratamiento tiene que ir dirigido principalmente a Pseudomonas, Streptococo y Estafilococo, que son pues los patógenos más frecuentemente asociados, y estos antibióticos por lo general van a ser fluoroquinolonas, penicilinas antiseudomónicas, carbapenémicos y macrólidos. La duración mediana del tratamiento debe de ser de aproximadamente 6 a 8 semanas, presentando una resolución clínica aproximadamente en 2.7 meses y evidenciando una resolución radiológica en aproximadamente 4 meses. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico van a ser la obtención diagnóstica principalmente de la biopsia, pues obviamente evidenciar la presencia de tejido necrótico, presencia de abscesos, falta de la respuesta médica y en caso de que haya algún compromiso neurovascular, pues la descompresión del mismo. El procedimiento pues de una manera muy breve, pues consiste en un desbridamiento endoscópico que puede ser mediante un abordaje transnasal, sobre todo en patologías en donde se abarque el ápice petroso y obviamente pues la mastoidectomía, el debridamiento combinado transesfenoidal o transmastoideo. La terapia con oxígeno hiperbárico se ha visto que tiene una mejora en la oxigenación tisular, favorece la angiogénesis e incrementa la fagocitosis. Sin embargo, la evidencia del uso de esta terapia pues continúa siendo insuficiente, por lo que su uso continúa siendo limitado. Y el tiempo de seguimiento debe de ser en promedio 12 meses y en algunos pacientes, como en el caso del niño, pues puede llegar hasta ser más de 3 años. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctores. La verdad es que un caso muy bien presentado. Muchas felicidades a los que participaron. Y les vamos a dar las premiaciones. Esto es importante. En segundo lugar, tenemos al doctor Estefano, que se ganó un video otoscopio. Felicidades. Y
Doctor, te tienes que comunicar o dar tu nombre y teléfono ahorita con Daniela Franchini para que te lo traigan o te lo entreguen en la sociedad, ¿sale? Pero felicidades. Y en primer lugar, es un año de protección con blindaje médico para la doctora Luz Aguilar. Felicidades. Y dos cositas nada más ya para que se puedan ir. La número 1, olvidé decirles, muchachos, que ustedes deben de andar cargando como residentes un termo con agua. Entre más hidratados estén, bien comidos, se van a mantener más sanos. Entonces quiero que es más joven, no. Y es para evitar el estrés, de verdad, del burnout. Tomen muchísima agua y coman lo mejor que puedan. Y les tenemos una noticia más aquí de blindaje médico. Bueno, la doctora, ¿quién se lo ganó? Acá está. Ok, perfecto, doctora. Ahorita pasa con nosotros para que inicie su protección el día de hoy. ¿Qué hora tienen? A las 9:21. Y para el resto, hoy pueden contratar con descuento. Solamente les costaría 262 pesos con 50 centavos de forma mensual. Lo podemos financiar nosotros y además no tienen que pagar hoy. Sí se blindan hoy. Les dimos unas papeletitas. Hay que llenarlas completas con letra legible, por favor. No, pues ya va. Sí, y ya le ponen si quiero e igual le ponen la fecha y la hora y ya nos ponemos de acuerdo cuándo empiezan a pagar. Gracias. Muchachos, no se les olvide escanear este código QR, por favor, para su asistencia. Y vámonos. Doctores, muchas gracias. Muchas gracias.